Ahora en el análisis de los temas nacionales, porque vamos a estar conversando sobre este movimiento de las campañas políticas en el país que van tomando fuerza. Ya hay varios de los candidatos o precandidatos presidenciales que han dado a conocer parte de su propuesta, hacia dónde van enfocadas esas propuestas, mientras que otros continúan con ese recorrido para visitar a sus bases y sacar esos votos en las presidenciales y demás cargos de elección para las primarias de los distintos partidos. Y también, como iniciamos este informativo, el caso News Business, que continúa en la mañana de hoy a eso de las 9 de la mañana, así lo ha decretado un receso la juez Valoisa Martínez. Y no podemos olvidar las decenas, porque hay sorteos 4, 1, 7 y 6. Saris. Así es, José Luis. Yo quiero iniciar esta intervención solidarizándome con todas las familias de pacientes con insuficiencia renal crónica y con pacientes del hospital oncológico. Pedirle a nuestras autoridades, tanto al ministro de Salud como al presidente de la República, que metamos la mano para solucionar los problemas tanto del hospital oncológico como de todas las salas de insuficiencia renal crónica. Como familiar de un paciente de insuficiencia renal crónica, sé y conozco el sufrimiento de nuestra gente en cada uno de estos días, 3 días a la semana, que tienen que estar bajo estos tratamientos. Señor presidente, señor ministro, ustedes han tenido una experiencia de frente con esta enfermedad, con una calidad de atención distinta a la de nuestra gente. Démosle un poco de dignidad en medio de ese sufrimiento y en ese clamor que tiene cada uno de ellos y de sus familiares. Estar 3, 4 y hasta 5 horas esperando afuera en una sala inclemente a tu familiar sin las condiciones adecuadas es deprimente. Saber que estás allí durante esas horas y no tener la certeza de si tu familiar sale en las condiciones o vivo es una caótica espera. Hagámosle a nuestra gente más digna esta situación, que es lamentable y se vive a nivel nacional. Y muchas veces nuestros pacientes llegan al turno de las 8 de la noche y no son conectados hasta las 12. Estamos acabando con la única esperanza de vida que tienen estos pacientes. Ingeniero Blandón. Mire, es importante en este proceso electoral que estamos viendo. ¿Sabes qué está ocurriendo en el país? Ayer conversábamos con ustedes y les decíamos que los 4 grandes partidos están en la calle. Y si usted hace una mirada a lo que está pasando en las provincias, usted se da cuenta que las provincias están tomadas por el entusiasmo de las banderas de los partidos que están en competencia. Por ejemplo, ¿quién le puede negar la capacidad de movilización que tiene el PRD, por ejemplo? Teba Herrera, Los Santos, a Los Pozos. Ayer hablaba con una candidata de esa área que a veces la entrevistamos la próxima semana con la Cholita. Y me hablaba de, fíjese, le voy a coger Los Pozos, un distrito de la provincia de Herrera. Ahí la competencia electoral es fuerte, en Guerrero y Los Santos, entre el PRD, Cambio Democrático, el panameñismo, RM. La vida gira en torno a un debate sobre los problemas de la región, sobre los problemas de las provincias. Y cuando un medio, cualquiera que él sea escrito, hay gente que cree que con lo que escribe en los periódicos lo lee todo el mundo. Yo quisiera bajarlo de las nubes y decirle, muy poca gente lee los periódicos ya. Sí. ¿Ustedes saben eso? Bueno, por eso vemos la cantidad de Entonces, información que tiene cada día. Sí, la televisión tiene una influencia más lejos que la... Pero las redes sociales también lo tienen. Pero más importante es la radio local, la radio de la provincia. Que cuando uno localiza y habla con los dirigentes de la región, se da cuenta que la dinámica
política está centrada, la concentración en el proceso electoral interno de los partidos. Además de eso, en el proceso de recolección de firmas de los llamados candidatos por la libre postulación. Hablo de llamados por la libre postulación porque se comete el error de decir que son candidatos independientes. En realidad no son candidatos independientes, porque algunos de ellos pertenecen a partidos políticos. Correcto. Y porque la mayoría de los votos que recibe son de los partidos políticos. ¿Y cuál es la verdadera independencia? Esa es la gran pregunta. ¿Nos llamamos independientes? ¿Independientes de qué? Queremos ser independientes de la clase política, pero recibimos el apoyo de la clase política, Sí, de la sociedad. Es que queremos ser independientes de la política. Y yo no quiero, a mí no me gustaría que Panamá quede gobernada por gente que no tiene la menor idea de lo que es la política. La política es una ciencia. Pero lo que quiero decirles, antes que ir allá, es que la dinámica provincial hoy está dominada por las campañas internas de los grandes colectivos que están en las calles, con alegría, en una competencia. Una verdadera fiesta. Hay una fiesta, esa es la palabra, una fiesta electoral. Entonces yo quiero pedirle al Tribunal Electoral, y fíjense que hay mucha gente aquí que le gusta hablar de que la gente se ponga los pantalones largos o pantalones cortos. Este no es un problema hormonal, ¿ah? No se trata de que los pantalones no le dan ningún valor a nadie. Yo conozco mujeres en faldas que tienen más valor que muchos hombres en pantalones. Entonces no es el problema hormonal. O sea, que déjense de estar hablando de eso de que hay que tener pantalones, no. Lo que hay que tener es una clara concepción de la responsabilidad hacia la patria. Entonces, nuestros hombres y mujeres que están buscando el voto, tanto en los partidos como en estos grupos independientes, están haciendo un gran esfuerzo y han llenado el país de la alegría que da el proceso electoral, porque es lo que las democracias necesitan, la participación, yo sentirme el constructor de una propuesta que puede o no llenar mis sueños. Esa es la democracia. Pero eso me lleva a decirle al Tribunal Electoral que en la ley electoral panameña y en la Constitución de la República de Panamá, las campañas sucias son un delito y mentir no es libertad de expresión. Volví a ver ayer en un medio de escrito que dicho de paso no nos llega a nosotros porque si llega a las 10 de la mañana, todo lo que sabe un poco de comunicación. En el caso de nosotros, por ejemplo, si aquí nosotros nos llegara la prensa, nosotros utilizaríamos la prensa, pero no nos llega. Y la usaríamos, ¿por qué? Porque es un esfuerzo que hacen los periodistas y además nos permite valorar a los dueños de la empresa por quién están. Vuelvo y reitero, los dueños de los medios de comunicación en sus editoriales pueden apoyar que le da la gana. Lo que no pueden los periodistas que trabajan en esos medios es editorializar con las noticias y presentarlas como informes de investigación. Porque todo el mundo sabe que si usted quiere hacer un informe de investigación sobre lo que está pasando en Cambio Democrático, que lo voy a coger de ejemplo, usted tendría que hablar de las cosas que están pasando en los bandos en contienda. No podría estar por ejemplo, si usted quiere hablar de los fondos de las juntas comunales, usted tiene que hablar de los fondos que recibieron todos. Si usted quiere hablar del programa de la tierra, usted tiene que hablar con respecto a la ley. A la ley. ¿Qué dice la ley? Y sobre todo lo que sabemos de eso. El empeño en el ataque permanente a Yanivel Ábrego es evidente en el periódico La Prensa. Es evidente en algún medio. Si usted va a hacer eso, entonces ponga ahí que este es un anuncio político pagado. Le quiero decir al Tribunal Electoral que estos ataques negativos, los ataques negativos no son ilegales, pero los ataques sucios son ilegales. Y es una campaña sucia, el ataque permanente a un candidato que se constituye en campaña política en un medio con información que ni siquiera tiene carácter judicial. Y no solo un candidato, porque aquí tenemos que hablar también de lo que está sucediendo en las redes sociales, ese ataque vulgar a las mujeres. Ayer 2 damas de la política
y de nuestro acontecer nacional están siendo víctimas de ataques vulgares, inescrupulosos a la integridad femenina. Una de ellas era la ex primera dama Vivian de Torrijos y la otra, la diputada Yanibel Ábrego. Y anteriormente hemos visto estos ataques sistemáticos también contra la diputada Kathleen Levy. ¿Dónde está ese llamado al respeto de la mujer que participa en nuestro acontecer nacional, en la política? Tenemos que jugar ese papel importante. Somos las cabezas de familia, somos las líderes, somos las mujeres capaces de llevar las riendas de un país, de una curul, de una alcaldía, de una junta comunal. Pero no debemos ser las víctimas por ser mujeres de ataques políticos. Pero además, de este tipo, ingeniero. Además, usted cuando mire las redes y ve que en forma sistemática se está repitiendo algo, usted debe saber que las plataformas estas de comunicación actúan con una cosa que se llaman los bots, que son programas que uno contrata y que a la repetición, ataque hablando, él reproduce ese ataque automáticamente. Entonces vienen y ponen que está pegado en las redes. ¿Quién está pegado en las redes? El bot, que está siguiendo las redes. La mayoría de nuestros muchachos ven otras cosas. Pero lo peligroso de esto es que el Tribunal Electoral a estas alturas del juego y viendo lo que está pasando en el mundo no ha tomado las medidas necesarias para darle un alto a todo esto. Y que cuenta con todas las herramientas tecnológicas, porque el tribunal cuenta con las herramientas. Pero ¿de qué sirve que cuente si no Pero si tiene que usarla. Mi punto, no solamente contra A o B. No, es que tiene que usarla para garantizar, por ejemplo, en esto de las encuestas que se lanzaron, bueno, tome las medidas y diga quiénes son. Sí. En esto de el uso de los fondos de quiénes son los que lo están usando, si es que alguien lo está usando. En esto de los fondos de subsidio de los partidos, ¿cómo se está usando? Y se acabó. Pero en esto de los ataques sucios, nosotros no lo podemos permitir. Eso no es libertad de expresión. Y el ataque sistemático que usted está viendo en los medios, mi recomendación a todos los que usen esto, quítele el perjuicio de todo lo que está pasando. Y entonces usted verá que la información es otra. Es que por ejemplo, le voy a dar, pero dígame. Es que lamentablemente quienes perdemos somos los medios de comunicación. Quienes pierden la credibilidad es el medio. Cuando logremos entender eso y acabemos con los juicios paralelos en los medios de comunicación y que permitamos que sea el sistema, la justicia, las investigaciones pertinentes, si había un tema con la descentralización, por ejemplo, con los fondos de descentralización, ¿dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia? Voy a tomar un par de ejemplos, para que ustedes lo quieran. Cuando hablamos de un proyecto minera y vemos ataques a algo sin que se hayan leído, entonces el deber del gobierno es explicar eso. Pero hay gente que utiliza eso como un instrumento de querer denigrar al gobierno. Y fíjese el número que le voy a dar. El contrato que se heredó el gobierno del presidente Cortizo. Ahora, usted le puede o no gustar Cortizo, eso es un derecho que usted tiene, ¿eh? Yo no voy a discutir eso. Pero uno tiene que mirar las cosas como son. Nos producía a nosotros un ingreso de $31 millones al año. Un poquito más, un poquito menos, promedio. El nuevo contrato nos produce un ingreso de 375 millones anuales, 10 veces más. Un poco más. Y si aumenta el precio, que va a aumentar, por el armamento que se va a dar en el mundo, por los carros eléctricos, el precio va a llegar casi como a $5. A la salida del presidente Cortizo, el próximo quinquenio va a ser operado por un presidente o presidenta cuyos ingresos en minería a un precio de $5 podría estar llegando a 500 millones anuales. Además, la empresa sale de vacaciones fiscales y tiene que pagar impuestos. Esa es la verdad. Entonces, el cobre enterrado es el tuyo.
pero tiene un valor de 0. Porque para que tenga valor, tengo que procesarlo. Es como que usted tuviera un hijo enfermo y tiene $1000 en el banco y no los toca, pues, porque que su hijo se muera. Es exactamente lo mismo. En lugar de explotar el mineral, nosotros vamos a dejarlo allí enterrado en beneficio de quién, cuando el país está necesitando recursos para sacar adelante las problemáticas sociales de la gente. Le doy otro ejemplo. En materia de salir de las listas grises o negras. Los 15 puntos pendientes. Fíjense esto. Esto comenzó hace tiempo. Nosotros estamos a punto de salir de esas listas. Porque hemos hecho un trabajo, el país, los bancos, los abogados, los sectores privados, todos hemos hecho un gran esfuerzo. La Asamblea de Diputados también. Todos hemos hecho un gran esfuerzo. La Asamblea. Y en este año existe una alta probabilidad que nosotros vamos fuera de esa lista gris. ¿Eso qué significa para el sistema bancario nuestro? Le quitamos encima un peso, una presión. Pero además, limpiamos el nombre de Panamá porque lo que a nosotros nos interesa es que vengan capitales. Y para venir capitales tenemos que tener transparencia, que es lo que usted no ve en el continente. Nosotros hoy somos, Panamá, uno de los grandes receptores de inversión. Si tiene la menor duda, observe lo siguiente. En otro tema, que creo que ayer habló el vicepresidente de todos estos temas. En Colón, en este momento, nosotros estamos construyendo una planta en Colón de 670 megawatts con su línea de transmisión complementaria que producirá, entre la planta que ya existe, con el gas natural, menos contaminante, más eficiente, máquinas más, producirá 2 efectos importantísimos, que era parte de la política, es parte de la política energética del presidente Cortizo. 1, producirá un nivel del gasto de lo que se conoce en economía eléctrica como el mercado ocasional tendrá una línea recta a la baja. No habrá esas fluctuaciones y no lo recibirá usted. Y además producirá una reducción en las tarifas calculada por nosotros aquí, por este que le habla, en 1/3. Eso está en su factura el otro año, al final del otro año. Esperemos que sí, Entonces, señor, porque pero en este momento se está invirtiendo en todo esto, $1.000 millones que están en construcción. No es que lo estoy diciendo, ya está en construcción. Vaya a hacer una vuelta por allá, por Colón, para que usted vea la planta que se está construyendo. Esta es la inversión más grande en el sector eléctrico de América Latina. De América Latina. El problema del cobre, como se está manejando en la región, fíjese los problemas que hay. Mire lo que está pasando con Colombia, mire cómo nosotros lo resolvimos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando queremos hablar de las cosas, tenemos que utilizar la verdad y informarle a la gente, no solamente que vamos a recibir eso, sino que se mantienen los 7.000 empleados, se mantienen todas las empresas que trabajan con Minera de Panamá trabajando, pero se mantiene también un aporte 4,5% al Producto Interno Bruto de Panamá, que además nos permite tener grado de inversión. ¿Y qué grado de inversión? Bueno, que el costo del dinero, tanto público como privado, es más barato. Entonces, ¿qué está pasando? Hay gente intentando liquidar a las estructuras políticas, ahora hablo de todas, a los partidos políticos. Cuando hablan de independientes, algunos dicen, lo que pasa es que yo no soy político, aquellos que son los políticos, bueno, si usted es diputado, usted todos los días, usted cura a alguien, usted agarra un carro, no, ¿usted qué hace? Usted milita diariamente en la vida política del país. Porque eso es lo que hace la Asamblea, es el órgano político por definición. Entonces, el ataque a los partidos políticos tiene una sola intención: inhabilitarlos para que los poderes fácticos, ¿sí?, que han impedido las reformas que se requieren en este país, lleguen a poder. Yo no conozco, por ejemplo, un odio más irracional que tenga la gente que a la gente que transforma. Y yo aprendí de un dirigente que si yo quiero saber si algo está bien, yo miro a quién beneficia. Si beneficia al pueblo, está bien. Sí, fíjese, porque beneficiar al pueblo no quiere decir regalarles las cosas. Beneficiar al pueblo quiere decir que sea sostenible en el tiempo, que genere empleo,
y que no genere parasitismo. Entonces el Tribunal Electoral nuestro está actuando con una exquisita, pero exquisita lentitud, Sí. frente a los problemas más serios que va a enfrentar en una campaña donde hay procesos judiciales, en donde hay campañas sucias a tutiplén, en donde se publican encuestas que no están autorizadas, en donde todo el mundo quiere manipular lo que usted piensa. Nosotros queremos que usted piense, que analice lo que está llegando a sus manos, en donde los medios de comunicación utilizan, las redes sociales utilizan las noticias falsas, que las noticias nunca deben ser falsas, porque si son noticias, no deben ser falsas. Pero verdades a medias, la verdad siempre es integral. Y intentan ganar legitimidad cuando se publican en los medios de comunicación formales, tradicionales. Entonces, esa combinación está produciendo intervencionismos en la vida política. Ah, pero eso no es corrupción. Decir mentira no es corrupción. Claro que es corrupción. Corrupción no es nada más robarse un dinero. Corrupción es tratar de engañar a la gente. Entonces, ¿qué queremos promover nosotros? El debate. No importa que usted y yo nos coincidamos en nada. Lo interesante es que los dos pensemos con una sola cosa en la mente. El país. Y este proceso electoral, señores del Tribunal Electoral y señores de la Fiscalía, o lo ponemos nosotros en orden, o lo van a viciar. Pero tenemos fiscalía electoral. Entonces nosotros tenemos que hacer lo necesario para elevarnos. No retuitee cosas que usted no ha confirmado. ¿Usted recuerda que aquí hubo un tuit que pusieron que Panamá, entonces fíjese que salió, que Panamá le debía no sé cuántos miles de millones a Guyana. Y resulta que le debemos no Panamá, no es el gobierno, es un banco, es Francia que nos va a pagar. Entonces, pues lo ponía, cada cosa mala contra el gobierno las ponen sin pensarlo. O cada cosa mala contra un dirigente que a mí no me interesa. Entonces, reducimos la lucha a los dueños de los medios. Eso no es libertad de expresión. Y yo le llamo la atención a todos ustedes, porque en la narración que le estamos haciendo de lo que está ocurriendo en la Centroamérica, si usted quiere ir a África, también se lo traemos. Mire lo que está pasando en Sudán, mire lo que está pasando en Vietnam, mire lo que está pasando en lo interno de China, en donde el 20% de la juventud no tiene trabajo. ¿Y nosotros qué proponemos? Proponemos la paz, buscar los mejores entendimientos. En eso, la República de Panamá, del cual usted tiene que sentirse satisfecho, ha batallado enormemente. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde que ganamos el canal a nuestras manos. Y por más de 30 años con diferentes gobiernos, hemos logrado el crecimiento sostenido más largo de la historia. Pero no hemos logrado las políticas todas necesarias para hacer de este país un país de gente feliz. No, todos los días nos interesa es amargarle la vida a la gente. Por ahí no es el camino.